Estudiantes, espero se encuentren muy bien. En pantalla está uno de los documentos para la temática de diagramas de flujo, con una serie de diferentes ejercicios para elaborar en las respectivas clases. Si se dan cuenta, les coloqué en colores rojos, resaltado en rojo, en fuente roja, las palabras claves para que entendamos mejor. Les repito nuevamente que esta es una serie de ejercicios consignadas en este documento que vamos a trabajar en clase, y pues adicionalmente en estos videos también de YouTube. Este es otro documento también que complementa también los otros ejercicios que les acabé de mostrar en el documento. Comencemos por leer el enunciado de acá de este documento para que tengamos en claro unos aspectos antes de tener en cuenta, antes de elaborar el diagrama de flujo en el programa de FD. Dice acá: lea con detenimiento la definición del problema. ¿Qué significa eso? Que nos toca primero leer y releer la definición del problema para que lo tengamos bien claro, para que comprendamos qué es lo que nos pide el problema. Lea con detenimiento la definición del problema. Y este párrafo se aplica para todos los ejercicios, exactamente para cada uno de estos ejercicios que están acá, se debe aplicar esto. Lea con detenimiento la definición del problema y cuando haya entendido claramente lo que se pide de él, o sea de ese problema, analícelo matemáticamente y lógicamente para luego generar su correspondiente diagrama de flujo en el programa de FD o en algún otro y su prueba de escritorio. Repito nuevamente, analícelo matemáticamente y lógicamente para luego generar su correspondiente diagrama de flujo y prueba de escritorio, después de haber leído y releído el problema. No olvide utilizar variables mnemotécnicas que indiquen con exactitud qué son o para qué sirven esas variables. En un documento anterior, en un video anterior, les decía que existen variables de entrada, de proceso y de salida. Esos nombres de esas variables también deben ser muy claras y que tengan relación con lo que se pide en el problema. Repito nuevamente, este párrafo que estamos leyendo, este párrafo que está acá, se debe aplicar para cada uno de los ejercicios que están acá. Entonces dice: lea con detenimiento la definición del problema y cuando haya entendido claramente lo que se pide de él, analícelo matemáticamente y gráficamente para luego generar su correspondiente diagrama de flujo y prueba de escritorio. No olvide utilizar variables mnemotécnicas que indiquen o que nos indiquen con exactitud qué son o para qué sirven esas variables. Listo. Dicho esto, entonces hay unos ejercicios resaltados en color amarillo, que están en color amarillo, pero vamos a hacer uno muy fácil que está aquí en el otro documento, que está aquí en esta parte del otro documento. Y dice lo siguiente: calcule e imprima la suma, resta, multiplicación y división a partir de dos números A y B. Entonces, si recortamos lo que leímos ahorita en el párrafo anterior, dice acá que debemos leer y releer el problema para entender claramente qué es lo que se pide. Entonces dice acá: calcule e imprima la suma, la resta, la multiplicación y la división a partir del ingreso de dos números que aquí en este caso los denominan A y B. Ese A y B son las variables de entrada. Podemos llamarlas A y B, podemos llamarlas número 1, número 2 o N1, N2, como queramos nosotros darle los nombres a esas variables. Lo importante es que tengamos claro que ese N1, N2, número 1, número 2, A y B son los dos números con los cuales vamos a trabajar para obtener en los procesos de suma, resta, multiplicación y división sus respectivos resultados. Entonces, si matemáticamente entendemos qué es lo que nos pide este problema, entonces podemos ir al programa de FD y vamos leyendo esto acá. Vale la pena adelantar un poquito el tema, este ejercicio, la resolución de este ejercicio, para mencionar lo que está acá, lo que vimos en un video anterior.
Diagrama de flujo sobre operaciones aritméticas. Esta prueba de escritorio que tenemos en pantalla es la prueba de escritorio del ejercicio que vamos a más adelantico adelantar, vamos a realizar, perdón. Mira, aquí lo colocamos los valores A y B, 6 y 2, y en los procesos de suma nos tiene que dar 8, nos tiene que dar resta 4, nos tiene que dar multiplicación 2 y división 3. Recordemos que estos valores en rojo, estos textos en rojo, son las variables de proceso, estos textos en rojo son las variables de entrada, y estos resultados de esa información son las respuestas que nos dan en esos procesos. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio, el diagrama de flujo con el programa DFD, y cuando terminemos miraremos si lo que está acá corresponde a lo que hicimos en el diagrama de flujo. Comencemos. Entonces, recordando que ese es el enunciado del problema que vamos a hacer, del diagrama de flujo que vamos a hacer, el enunciado del problema, entonces ya ustedes habiendo descargado el programa DFD, habiéndolo copiado en su computador y habiéndolo ejecutado, como les dije, dándole doble clic aquí al DFD, a este símbolo de DFD de color gris que dice aplicación de 506 kilobytes, entonces le damos doble clic y estamos en el programa. Entonces, comencemos. Dice, calcula e imprima la suma, resta, multiplicación y división a partir de dos números A y B. O sea que si no tenemos los números A y B, si no tenemos los valores de A y B, que son los datos de entrada, no podemos hacer ningún proceso con ese diagrama de flujo. Dirán ustedes, ¿cómo así? Yo no puedo preguntarle a un estudiante o puedo yo decir acá que me imprima el resultado de lo que me dio en suma, en división o en multiplicación, si no tengo los datos de entrada, que en estos casos son A y B. Entonces, si entendimos bien esto, entonces comenzamos a utilizar el programa DFD. Durante los ejercicios les voy explicando entonces qué significa cada uno de estos símbolos. ¿Listo? Cada uno de los símbolos. Entonces, el símbolo que vamos a utilizar para mencionar, para nombrar las variables de entrada, o los datos de entrada, las variables de entrada, es este símbolo que está acá, que dice lectura de datos, o lectura de datos. Demos un bosquejo rápido a lo que significa todo esto. Ese símbolo también lo vamos a utilizar, que es el de asignación o el de proceso o asignación. Ese símbolo que está acá es el ciclo mientras que se cumple una condición, haga tal proceso. Ese símbolo. Ese que está acá es el ciclo para. También lo vamos a ver más adelantico. Importante ese símbolo, el de decisión, cuando nos debamos hacer preguntas en el diagrama de flujo. Para preguntas, decisión, algo así como cuando hacíamos en Excel, en Microsoft Excel, cuando hacíamos la condición sí, que la condición sí, por medio del uso de funciones, la función sí. Ese símbolo, el de lectura de datos, este símbolo, salida de información, y ese símbolo sería el de llamado o subprograma. ¿Listo? Entonces, el de llamado. Bueno, entonces comenzamos con la lectura de datos. Le damos clic acá, clic a ese símbolo, y lo ponemos aquí después de inicio. Si observamos muy bien, aquí dice inicio y aquí dice fin. Voy a dar zoom aquí al diagrama de flujo para que podamos ver mejor. Dice acá inicio, y el mismo símbolo de inicio también lo dice aquí en fin. Mirlo. Entonces, ¿qué hicimos ahorita? Lo que hicimos fue agregar este símbolo de lectura. ¿Para qué? Para que aquí le damos colocar la primer variable, que es el dato de entrada, en este caso A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le agregamos aquí la información aquí a ese símbolo? Le damos doble clic, y dice espacio para leer qué variable, qué valor, o sea, qué palabra va a generar usted como el primer dato de entrada. Entonces, si seguimos las instrucciones del enunciado del programa, dice que debemos leer primero A. Ese sería el valor del número 1, que lo dice el enunciado como A. Entonces dice leer A, y le damos aceptar, y ahora queda A en el símbolo de lectura de datos como el primer dato de entrada para poder lograr resolver el ejercicio que estamos tratando sobre las operaciones básicas, aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, a partir de los números A y B. Luego ya tenemos el A. Ahora luego ingresamos otro símbolo
de lectura de datos, para darle nosotros doble clic y colocar, si ya tenemos el A, entonces ahora colocamos el B y damos aceptar. Ya tenemos dos cosas muy importantes: la lectura de los dos datos A y B, número 1 y número 2, para hacer los procesos que nos pide el enunciado del programa. Entonces ahora, como hablamos de procesos o asignación, procesos, el símbolo de proceso o asignación es este. Le damos clic y lo colocamos aquí debajo, después de la lectura de los dos datos de entrada, después de la lectura. Este proceso yo lo llamo, ese símbolo yo lo llamo proceso o asignación. ¿Por qué? Porque al darle clic nos aparece esto. ¿Cuándo es un proceso? O sea, ¿cuándo es un proceso? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, suma, en la variable suma va a ser igual a A más B. Eso sería un ejemplo de un proceso. ¿Por qué proceso? Porque lleva un operador aritmético aquí en el medio, A más B. Pero cuando nosotros tenemos esta forma, que ya se les voy a indicar, decimos acá A2, A2. ¿Qué significa esto? Que la variable A va a valer 2. En este caso no sería un proceso, sino que sería una asignación. ¿Cómo hace una asignación? A la variable A le vamos a asignar el valor de 2. Otro ejemplo, a la variable B le vamos a asignar el valor de 5. Esos serían ejemplos de asignaciones, más no operaciones, porque no tenemos ningún símbolo aritmético acá que nos indique que va a haber una operación. Bueno, habiendo explicado eso, borro esto y comenzamos ahora con el desarrollo de lo que nos están pidiendo. Ya tenemos los datos de entrada A y B. Ahora agregamos acá el símbolo de asignación, lo colocamos acá y dice acá ahora, en esta parte izquierda es donde van a ir las variables que van a guardar los procesos de la operación con los datos de entrada. ¿Cómo así? Ejemplo, en suma voy a agregar la operación matemática de A más B. Esa sería la primera operación que tenemos nosotros que hacer para ir resolviendo el ejercicio que estamos tratando. Ahora dice, en el siguiente cuadro, ¿cuál sería la siguiente variable? En este caso ya hicimos la suma, en este caso sería la variable resta. Yo digo variable porque son las palabras que estoy utilizando para poder hacer los procesos que se van a generar acá. Suma sería la primera variable cuando se toma el dato de entrada A más el dato de entrada B, A más B. Ahora la variable resta va a guardar la siguiente operación, A menos B. Continuamos. En la variable, para que no se quede tan largas las variables, yo personalmente las acorto. Entonces coloco la variable multi, que traduce pues multiplicación, para que no quede tan larga y mucho menos que nos lleguemos a confundir al utilizar la tilde. Multi, entonces en la variable multi, que traduce multiplicación o que corresponde a la multiplicación, voy a hacer acá multiplicación A por B, A por B. Recordemos que este más A más B, que recordemos que este A por B vienen de los teclados, que están en los teclados en la siguiente figura. Mira, aquí está el más, que funciona presionándolo solo, pero en cambio el por tiene que funcionar presionando el shift, y esta tecla nos daría el por. El menos está acá solo, el menos está presionando solamente acá. Y ahora vamos a hacer la división, y en la división debemos presionar shift y el número 7, porque el shift, que es la división, el slash, llamado en informática el slash, está aquí encima del 7, y al estar encima del 7 pues presionamos shift y 7. Bueno, retornamos al programa de FD. Entonces, en la variable multi va a haber una asignación de una operación de A por B.
Si se dan cuenta, solamente nomás hay un espacio en este cuadro de asignación, si en este cuadro de procesos de procesos, solamente hay espacio para 3, entonces no nos complicamos. Le damos a aceptar y abrimos otro cuadro más, otro cuadro de asignación, otro símbolo de asignación. Clic, le damos doble clic, ¿cierto? Y acá vamos a utilizar solamente uno. Ya hicimos la suma, que la suma A más B, resta A menos B, multi A por B. Ahora aquí vamos a colocar la última que nos falta, que es la división. Le vamos a dar en div. ¿Qué significa división? Para no dejar tan largas las variables. División. Cuando decimos que variables mnemotécnicas en el enunciado de los problemas, en el enunciado cuando se leía el primer párrafo del documento, le decía que utilizáramos variables mnemotécnicas que indiquen para qué son o para qué sirven. Significa esto: colocar nombres de variables que para nosotros sea entendible en nuestra razón y que nos acordemos como tal, que nos acordemos que esas variables, suma, pues es el proceso de la suma, resta, el proceso de la resta y así sucesivamente. Entonces, recordemos que debemos definir variables mnemotécnicas. Y en la variable div va a ser igual a shift número 7 b. Con eso ya tenemos las 4 operaciones que nos está pidiendo el enunciado del problema. Div va a valer, ¿sí?, va a tener un resultado de A dividido entre B. Y le damos a aceptar, solamente nomás queda una. Entonces, estudiantes, ahora, revisemos lo que hemos hecho. Tenemos un inicio y un fin, porque los diagramas de flujo y los algoritmos no pueden ser infinitos, deben tener un fin. Entonces dice acá, empecemos primero con leer los datos, y aquí está el símbolo de lectura de datos. Lectura de datos. Vamos a leer el valor A, vamos a leer el valor B, en sus respectivas variables A y B. Ahora, aquí ¿qué hicimos? Definimos un cuadro que corresponde al símbolo de asignación para hacer los procesos. Ese es el proceso de asignaciones, y aquí colocamos las variables suma, resta, multi y div, que van a corresponder a las operaciones básicas aritméticas, y colocamos A más B, A menos B, A por B y A dividido entre B. Listo, ya tenemos más de la mitad del ejercicio. Ya tenemos los datos de entrada, tenemos ya los procesos, y ahora no nos falta sino que hagamos el símbolo de salida de información. Salida de información, que es este. Ese es el símbolo de un cono, ese es el símbolo de salida de información. Entonces recordemos que todo diagrama de flujo, todo programa, digámoslo así, todo programa tiene datos de entrada, procesos y salida de información. Datos de entrada, procesos y salida de información. Este proceso no se va a ver ahorita cuando lo ejecutemos el programa, el diagrama de flujo no se va a ver. Lo que se va a ver es esta parte cuando ingresamos los datos, y esta parte cuando mostremos la información ya que necesitamos del enunciado del problema. Entonces ahora, el primer cono nos va a indicar que coloquemos aquí adentro el valor de la variable que necesitemos mostrar información. Dirán ustedes, ¿cómo así? Le damos doble clic y decimos, aquí en esta primera variable, en este primer símbolo, vamos a colocar lo que nos dio en la variable suma. ¿Cómo así? Tenemos el dato A y el dato B, y aquí en la variable suma lo que hicimos fue sumarlos. Mire, A más B. Entonces aquí en este primer cono vamos a colocar el nombre de la variable que guarda la primera operación, o sea, suma. Le damos a aceptar. Listo, todavía nos faltan 3 más: resta, multiplicación y división. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la suma. Otro cono más, lo colocamos acá, le damos doble clic y escribimos la segunda variable, que es resta. Le damos a aceptar. Igualmente hacemos otro cono más, otro símbolo, y aquí colocamos la tercera variable, que en este caso es multi. Le damos a aceptar. Y hacemos el último, que va a guardar la última respuesta, que es la división, en el último cono. Le damos doble clic y acá colocamos el nombre de la variable que utilizamos, en este caso div, división, y le damos a aceptar. A ver, repasamos un poco sobre esto.
Aquí hicimos los procesos, suma, resta, multiplicación y división con sus respectivos nombres de variables. ¿Qué hicimos con estos conos? Colocar las variables que están guardando las respuestas, las variables que guardan las respuestas, que almacenaron las respuestas de estas operaciones matemáticas. En este caso, suma, continuamos, resta, y ahí está, resta, la multi, que corresponde a la multiplicación, y div, que está acá, que es la última, aquí está la div. Un dato también muy importante para tener en cuenta es que así como llamemos los datos, las variables, así como las llamemos, debemos llamarlas durante toda la ejecución del programa. ¿Cómo así? Si se dan cuenta, suma lo llamé acá, suma la llamé acá igual. Multi, aquí coloqué fue multi, no multiplicación sino multi, igualmente multi está acá mismo. Div está acá, div, y aquí también está igualmente div. O sea, así como llamemos, así como iniciemos llamando las variables, así igualmente se va a manejar durante todo el proceso del diagrama de flujo. Listo, ya tenemos todo. Datos de entrada, A y B. Procesos, ahí están los 4 procesos, suma, resta, multiplicación y división. Y ahora la salida de la información, que es lo que nos pide el diagrama de flujo, que es lo que nos pide el enunciado del problema. Bueno, entonces ahora no nos queda sino ver resultados. ¿Cómo lo vemos? Aquí está un botón, un play igual que un play de cualquier celular. Acá hay un play y dice ejecutar el diagrama de flujo. Si nosotros le damos a ejecutar el diagrama de flujo y nos empieza pidiendo el valor A y el valor B, es porque comenzamos bien. Antes de ejecutarlo, les voy a dar a ustedes un ejemplo de que les decía antes que así como llamemos las variables de entrada, que debemos llamarla igual. Si nosotros llegamos a tener un error de acá, que aquí colocamos suma y aquí dijimos sumar, cuando ejecutemos el diagrama de flujo, este símbolo se nos va a poner de color rojo. Si aquí colocamos suma y aquí dice sumar, eso significa un error para el programa de FD, para la ejecución del programa de FD, para la ejecución de este programa, y se va a poner rojo el cono y nos va a indicar que esta variable no coincide esto con lo que hicimos acá. Bueno, ejecutemos el programa. Dice play y dice acá entrada de valores por teclado. Nos está pidiendo este valor A. Entrada de valores por teclado. Lea el primer valor y el primer valor es este que está acá, A. Entonces miremos el documento, el que utilizamos ahorita para hacer los mismos valores. Dice que para valor A es 6 y para valor B es 2. 6 en A, 2 en B. Hagámoslo igual, 6 y 2. Entonces para este valor A le vamos a colocar 6, le damos continuar, queda nuevamente acá esperando que ustedes y yo les demos el valor B. El valor B dijimos que era el 2, 6 y 2. ¿De dónde sale este 6 y 2? Del documento que estamos trabajando, 6 y 2. A vale 6, B vale 2. Y ahora cuando le digamos continuar, nos tiene que arrojar 8, 4, 12 y 3, que corresponden a la ejecución del proceso de suma, resta, multiplicación y división. Miremos a ver, recordemos, 8, 4, 12 y 3. Volvamos al programa. Y entonces acá le vamos a dar continuar. Al darle continuar, él va a arrojar el primer resultado, que es 8. ¿A qué corresponde 8? Ese 8 corresponde al valor de la operación suma. ¿Por qué? Porque 6 más 2 da 8. Le damos continuar. Ahora dice 4. ¿Por qué 4? Porque 6 menos 2 da 4. La resta, 6 menos 2. Continuar. Ahora nos dice 12. ¿Por qué 12? Porque 6 por 2 da 12 y está guardado en la variable multi. 6 por 2, 12. Le damos continuar y termina en el valor de 3. ¿Por qué? Porque 6 dividido en 2 da 3. Este 3 corresponde al proceso de división, div. Le damos continuar y dice ahora la ejecución ha terminado con normalidad. Eso significa que el programa nos quedó muy bien, nos quedó bien elaborado. Y esos valores que ustedes y yo estábamos leyendo ahorita corresponden a estos mismos, 8, 4, 12 y 3. Ahora ejecutémoslo nuevamente
con el valor de 10 para A y de 5 para B. 10 y 5. Le damos a aceptar. Ahora digámosle play nuevamente, pero me voy a ubicar en esta parte. En esta parte. Play, y acá dice, ¿cuál es el primer valor? Y lo dijimos acá, mírenlo, 10 y 5. Entonces, 10 para A, valor A, 10, continuar, valor B, 5. Entonces, cuando le digamos continuar, va a comenzar a arrojar los resultados y los va a mostrar acá. Ese símbolo grande que muestran acá, esa forma grande, continuar. Mire, esto que muestra acá, impresión por pantalla, salida 15, es este símbolo, es lo que arroja ese símbolo, porque ese símbolo significa salida. Ese es el símbolo de salida, salida de información. Entonces dice 15, ¿por qué? Porque 10 más 5 da 15. Continuar. Ahora, 10 menos 5 da 5, lógicamente. Continuar. 10 por 5, 50, que corresponde a la multiplicación, multi, 10 por 5. Continuar, y ahora 10 dividido entre 5 da 2, 2 por 5, 10. Y continuar. Dice la ejecución ha terminado con normalidad. Aceptar. ¿Qué significa eso? Que este diagrama de flujo nos quedó totalmente bien hecho, porque está arrojando datos reales, datos verdaderos, valores verdaderos. O sea que este diagrama de flujo está totalmente bien hecho. Estudiantes, ese es el primer ejercicio, uno de los más fáciles que hay, para que podamos entender más o menos cómo funciona el programa de FD. Entonces, espero pues que hayamos entendido, espero que las dudas han sido aclaradas, y tranquilos que vienen más ejercicios con los cuales podemos entender mucho mejor cómo funciona el programa de FD. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video con la explicación de otro diagrama de flujo. Muchas gracias.